Bien, pues buenas tardes a todos, buenos días, dependiendo de la zona desde la que os estéis conectando y también dependiendo de la hora, ¿no?, de conexión. Mi nombre es Mercedes Martínez, soy profesora de la EALDE Business School y bueno, pues esta tarde vengo a hablaros de cómo gestionar el cronograma del proyecto. Es un webinar que pretende dar una visión general de lo que es la gestión del cronograma, ¿de acuerdo? Entonces, para aquellos que ya estéis familiarizados con la dirección de proyectos, pues bueno, os sirve como resumen. Para aquellos que seáis nuevos y que bueno, estáis introduciéndoos en este momento en lo que es la gestión de proyectos, pues bueno, os da una visión general de lo que es la gestión del cronograma. Básicamente, este va a ser el contenido de la presentación de esta tarde, una breve introducción y luego vamos a hablar de lo que es la planificación del cronograma y del control del cronograma. Bien, para empezar, un proyecto, según la guía del PMBOK, se define como un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. Ya veis que en la propia definición de proyecto ya estamos hablando del factor tiempo, esfuerzo temporal, dice. Entonces, bueno, pues esto ya nos está hablando de que el tiempo, la gestión de los tiempos para un proyecto es importante. O sea, podemos pensar pues en términos de eficacia, ¿no? En el cumplimiento de metas y plazos. Un poco hay que vincularlo a ese concepto, ¿no? El manejo del tiempo, en todo caso, bueno, pues es fundamental para la buena marcha de cualquier proyecto. Hombre, en algunos proyectos es más importante que en otros. Imaginaros que estáis gestionando un proyecto para la organización de un evento. Pues evidentemente, si el proyecto no ha finalizado con tiempo suficiente para, bueno, pues que todo esté preparado para el inicio del evento, pues habremos fallado. Ahí, en ese tipo de proyectos, es mucho más importante el tiempo que a lo mejor yo qué sé, en el desarrollo de una página web, ¿no? Que puede que no sea tan, tan crítico. De todas formas, a ver, para el éxito de un proyecto, aunque ya decimos que el esfuerzo temporal, o sea, el factor tiempo es importante en un proyecto, no es lo único que tenemos que contemplar en un proyecto. Aquí veis lo que llaman la triple restricción, ¿no? En términos técnicos. Es decir, un proyecto para tener éxito tiene que considerar de forma equilibrada, de forma balanceada, tres factores fundamentales: el alcance, el coste y el tiempo. Y bueno, todo eso tiene que estar balanceado y es lo que se llama la triple restricción o el triángulo de hierro, también se conoce como triángulo de hierro. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que si, por ejemplo, hay modificaciones en la línea base de alcance, o sea, en la referencia que marco para el alcance de mi proyecto, el coste y el tiempo se van a ver afectados. Lo mismo si hay una modificación en los costes, en el presupuesto que tengo del proyecto o en los plazos. O sea, hay que estar continuamente balanceando esas tres dimensiones. En todo caso, el factor tiempo, el cronograma, ¿no?, que es lo que vamos a ver esta tarde, ya veis que es una parte fundamental de lo que es uno de los tres pilares, ¿no?, de la dirección de proyecto. La línea base de tiempo es una de las bases para la planificación y gestión adecuada del tiempo. Claro, aquí vamos a hablar de línea base de tiempo. El cronograma, bueno, pues es una salida, o sea, es como la parte tangible, ¿no?, de lo que es la línea base de tiempo. Eso es cómo lo plasmamos. Entonces, en un cronograma, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Pues vamos a encontrar una serie de actividades que van a estar relacionadas entre sí, van a tener unas fechas de realización, una fecha de inicio, una fecha de fin, duraciones, hitos y recursos, básicamente. El que más y el que menos seguro que está familiarizado pues con un Gantt, ¿no?, que es el diagrama que se usa con más frecuencia. Entonces, bueno, ¿significa esto que bueno, ya tenemos el cronograma y ya está todo hecho? Bueno, pues no. Todos los proyectos tienen cierto
margen de improvisación, o sea, ocurren cosas en los proyectos. Entonces, bueno, pues no siempre vamos a poder seguir el cronograma tal como lo hemos planificado inicialmente. O sea, va a haber, claro, evidentemente al inicio del proyecto no sabemos toda la información del proyecto. Entonces, bueno, pues podremos hacer una planificación determinada y con esa arrancamos. Luego, a lo largo del proyecto, hombre, cuanto más afinada esté, pues muchísimo mejor. Pero luego, a lo largo del proyecto, irán surgiendo pues, problemas, iremos introduciendo cambios y entonces esa planificación inicial o esa línea base de la que partimos, pues se va a ir modificando, ¿no? Entonces, ¿eso significa que, bueno, que el cronograma, la definición de una línea base de tiempo no es importante? Hombre, no, hay que definirla. O sea, la experiencia demuestra que la mayoría de los, proyectos que tienen éxito, bueno, pues a pesar de que no se siga el cronograma, existe un cronograma y se gestiona, ¿no? Entonces, bueno, la realización de este esfuerzo, a pesar de que vaya a cambiar y que lo tengamos que gestionar a lo largo del tiempo, bueno, pues tiene un balance positivo de cara al proyecto. ¿Qué ventajas reporta el disponer de un cronograma? Bueno, pues que permite al equipo de proyecto enfocarse en las tareas. Entonces, bueno, pues todo el mundo sabe cuáles son las tareas que hay que hacer en el proyecto, quién tiene que intervenir, en qué momento, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista de gestión al director de proyecto, pues hombre, también le facilita la dirección y el seguimiento del proyecto. Les permite llevar un mejor control de lo que está sucediendo a lo largo del desarrollo de las actividades. Y bueno, pues tomar decisiones evidentemente es mucho más fácil si tienes un cronograma, ¿no? Y que te permite saber cuál es la situación en cada momento. Facilita la incorporación de cambios, aumenta el nivel de compromiso del equipo de proyecto. O sea, el tener la posibilidad de ver todas las actividades del proyecto, quién hace qué, bueno, pues todo esto y cómo contribuye tu parte de trabajo a lo que es el conjunto del proyecto, pues todo esto nos permite, bueno, pues conocer mejor cómo se relacionan las actividades, con quién tengo relación o tengo que tener intercambio, ¿no? de información, por ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues en general el compromiso del proyecto, del equipo de proyecto, pues aumenta. Y luego también, bueno, pues optimiza el uso de recursos. Esto lo veremos un poquito más adelante. Bien. Hay muchas veces que pensamos que, bueno, pues que esto de la planificación, del cronograma, de los Gantt, etcétera, pues que es una cosa antigua, es una cosa de las metodologías predictivas, ¿no? Las metodologías en cascada. Pero bueno, no es así. Es verdad que en los enfoques predictivos, bueno, pues el peso de la planificación tiene un peso importante. Entonces, planificamos sobre todo al inicio del proyecto, pero esa actividad, como veis aquí, no significa que dejemos o sea, que planifiquemos y ya está. Y con esto es lo que os comentaba. Van surgiendo cambios, van surgiendo problemas y entonces esa replanificación, esa actividad de planificación que es en realidad una replanificación, pues se mantiene a lo largo de todo el transcurso del proyecto. En los enfoques adaptativos, es decir, cuando utilizamos metodologías ágiles, pues bueno, no es así. No, lo que es el esfuerzo de planificación, pues bueno, pues está distribuido a lo largo del tiempo. Entonces, claro, los enfoques adaptativos, como veis aquí, siguen un proceso incremental y utilizan periodos de tiempo establecidos. O sea, los que hayáis visto, pues, por ejemplo, Scrum o XP, todo esto, todas estas metodologías utilizan pues, periodos de tiempo establecidos, pero en cada uno de esos periodos lo que tenemos es un backlog priorizado, una lista de cosas a hacer, ¿no? Y entonces, bueno, pues el equipo conjuntamente determina qué es lo que va en cada periodo de tiempo, pero requiere cierta planificación de los sprints o de las iteraciones. Entonces, es como si este esfuerzo de alguna manera lo distribuyéramos. Quiere decir que
hacer una planificación es necesario. Lo que pasa es que, bueno, pues toma distintas formas en el caso de metodologías ágiles o en el caso de metodologías predictivas. Pero la planificación siempre es aconsejable, ¿no? Necesaria. Bien, nosotros en esta sesión nos vamos a orientar a enfoques predictivos. Entonces, este es el enfoque que se refleja en la guía del PMBOK en la versión 6, sobre todo, aunque tiene algún componente ágil, pero bueno, para los que no lo conozcáis, en la versión 6 del PMBOK está muy orientada a procesos. Entonces, bueno, pues aquí, como ejemplo de un enfoque predictivo, estos serían los pasos a seguir para el desarrollo de un cronograma. El paso 1 sería definir las actividades. A continuación, secuenciamos esas actividades que hemos identificado. El paso 3 es estimar la duración. Luego ya desarrollaríamos el cronograma y con eso habríamos completado la planificación. Digo, la planificación inicial. Este ciclo, bueno, pues seguirá repitiendo a lo largo del proyecto cuando sea necesario. Cuando sea necesario replanificar porque ha habido cambios o ha habido problemas y es necesario realizar ajustes. Y esto, bueno, pues tendríamos el cronograma y luego ya pasaríamos al control y seguimiento del proyecto. O sea, ahí en esa fase ya estaríamos hablando del control del cronograma, que sería el último proceso. Bien, vamos a ver cada uno de estos pasos un poquito más en detalle. Definir las actividades. Este sería el paso 1 o el proceso 1, ¿no? de la definición del cronograma. Bueno, ¿en qué consiste? Bueno, pues es el proceso de identificar y documentar las acciones específicas que se deben realizar para elaborar los entregables del proyecto. Aquí veis este desglose que tenemos aquí. Esto es una EDT, una WBS. Esto viene del inglés Work Breakdown Structure. Entonces, esto sería una WBS, que es uno de los productos resultantes de la definición del alcance del proyecto. Con la EDT o la WBS lo que hacemos es establecer paquetes de trabajo. Cada uno de estos cuadraditos, bueno, pues son paquetes de trabajo. Una EDT lo que nos permite es definir el alcance del proyecto, es decir, qué es lo que tenemos que hacer, y delimitar lo que no tenemos que hacer. O sea, pero claro, eso no es suficiente para hacer una planificación. Entonces, partiendo de la WBS, lo que hacemos es definir las actividades. O sea, si la WBS nos dice qué es lo que tenemos que hacer, las actividades se enfocan sobre todo al cómo tenemos que hacerlo. Claro, depende de cómo planteéis la WBS. Si lo orientáis al producto o al resultado de vuestro proyecto, entonces, claro, son partes, ¿no? Y dices, ¿qué tengo que hacer para crear el chasis del coche? Y ya, bueno, pues te salen las actividades. Pero si utilizáis otro tipo de enfoque, puede ser que las actividades y los paquetes de trabajo, bueno, pues no esté muy clara la diferencia. Esto pasa sobre todo en proyectos pequeños. En proyectos más grandes, bueno, pues es necesario, ¿no? Tener los dos niveles, ¿no? de la EDT y de las actividades. En proyectos más pequeños, bueno, pues puede ser que no sea necesario hacer este desglose, que ya venga directamente porque nos ha salido así en la WBS. En todo caso, necesitamos saber en concreto qué actividades necesitamos hacer para conseguir los resultados del proyecto. ¿Cómo hacemos esto? Pues lo mejor es hacerlo en equipo, con otras personas. Pues por diferentes motivos. Pues porque si juntamos a personas especializadas en distintas áreas, nos van a aportar una información mucho más rica, nos van a ayudar a identificar problemas o anticipar problemas, nos van a ayudar con los planteamientos y sobre todo vamos a estar involucrando mucho más al equipo de trabajo. Entonces, el definir con ellos conjuntamente las actividades, bueno, pues sería una buena práctica. Pero claro, surge el mismo problema que tenemos en la gestión del alcance, ¿no? Cuando definimos la WBS, siempre
te queda la duda de hasta qué nivel tengo que descomponer, ¿no? Porque claro, la técnica que utilizo es la de descomposición, ¿no? Voy descomponiendo los paquetes, los voy sacando actividades y, bueno, pues hasta qué nivel tengo que llegar. Bueno, pues aquí tenéis algunos criterios que podéis tener en cuenta a la hora de definir las actividades, de hasta qué nivel llegar en las actividades. Bueno, primer punto. Las actividades deben de tener un tamaño y una complejidad que permitan estimarlas de forma fiable. Tampoco se trata de desglosar muchísimo, porque eso nos llevaría a una microgestión y a unos cronogramas mucho más complicados y difíciles de seguir. Entonces, bueno, pues cuando lleguemos a ese nivel en el que consideramos que, bueno, que la estimación que podemos dar es suficientemente buena, pues ahí deberíamos de parar. Otra posibilidad, bueno, pues dividir por responsabilidades. Si la responsabilidad de la realización de una tarea, con independencia de que esa tarea a lo mejor se pueda dividir en otras subtareas, pero esa tarea de mayor nivel la podemos asignar a una persona determinada, a un equipo determinado, bueno, pues sería un punto adecuado para parar. La actividad debe ser medible para facilitar el control del proyecto. Daros cuenta que cuando hagamos el seguimiento vamos a tener que ir retroalimentando pues, los porcentajes de avance, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues eso tiene que ser fácil de medir pues para dar una información fiable del proyecto que nos permita conocer el grado de avance. Y luego, bueno, cada actividad debe tener una fecha de inicio y finalización claramente definida. Resumiendo, a la hora de definir el nivel de las actividades nos podemos hacer estas tres preguntas. Si las actividades que hemos definido son fáciles de estimar, si se puede asignar a una persona o grupo y si es fácil de seguir. Yo creo que con esto, bueno, pues es suficiente ayuda como para definir un cronograma con un nivel de detalle adecuado. Bueno, ¿y qué información tenemos que proporcionar sobre las actividades? Aquí tenéis un ejemplo sacado del PMI Standards Plus. Entonces, bueno, pues importante, cada una de las actividades que defináis debe de tener un identificador único. Luego, el nombre de la actividad, que debe de ser pues, suficientemente ilustrativo, ¿no? De en qué consiste la actividad. Luego ya tendremos pues, un montón de atributos de la actividad que bueno, podemos definir, por ejemplo, las dependencias, el contratista, los criterios de finalización. O sea, ya los atributos de la actividad pues depende de cada proyecto, a lo mejor de cada organización, hay unos criterios definidos, pero bueno, importante, identificador único, siempre. Luego, a la hora de definir las actividades, podemos también definir hitos. Un hito es un punto o un evento significativo del proyecto y pueden ser obligatorios, como por ejemplo que nos exijan por contrato una entrega determinada o el cumplimiento de determinado requisito, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí marcamos un hito. Y los hitos también pues, son instrumentos que podemos utilizar para hacer el seguimiento del proyecto. Muchas veces los hitos están también vinculados al pago o al abono de determinada cantidad del proyecto. Entonces, bueno, pues son elementos importantes dentro del cronograma. Pueden ser también opcionales, ¿no? Como obligatorios o exigidos por contrato, como veis aquí, o bien opcionales, como los basados en información histórica o los que nosotros definamos pues, para el seguimiento del proyecto. Aquí tenéis dos ejemplos de bueno, templates para el desarrollo de actividades. Aquí veis, por ejemplo, que se incluye la descripción de la actividad, bueno, las medidas optimista, pesimista y la más probable. Bueno, estos son los atributos del proyecto. Importante, el ID y la actividad. ¿De acuerdo? Y esto sería la definición de actividades. ¿Qué hacemos a continuación? Las actividades las tenemos que ordenar. Entonces, esto es lo que se llama la secuencia de actividades. Es el proceso de identificar y documentar las relaciones entre las actividades del proyecto, definiendo la secuencia lógica de trabajo para obtener la máxima eficiencia teniendo en cuenta todas las restricciones del proyecto. Bien, en definitiva, ¿qué es lo que queremos hacer?
pues lo que queremos hacer es definir algo como lo que veis aquí. El método que se utiliza es el método del diagrama de precedencias, el PDM. Y ya digo, la idea es tener, estos serían actividades, esto sería el inicio y el fin, y entonces, bueno, pues se trata de ver las relaciones entre estas actividades y hacer lo que se llama un diagrama de red. O sea, esto es lo que se llama un diagrama de red. ¿Qué relaciones pueden existir entre las actividades? Bueno, pues como veis aquí, de relaciones de fin a inicio, de final a final o de inicio a final. Entonces, de final a inicio, estas son las más comunes. Como veis aquí, o sea, la actividad A termina y entonces empieza la actividad B. Por ejemplo, pues no podemos, o sea, un ejemplo así de andar por casa, no podemos tomar nuestra cena antes de que se complete la actividad de cocinar. La actividad de cocinar sería la actividad A y luego la actividad B empezaría una vez que hemos finalizado la actividad A. Insisto, la relación de final a inicio es la más frecuente. Luego tenemos la relación final a final, que sería esta. Entonces, la actividad sucesora, que es la que va detrás, no puede finalizar hasta que haya concluido la actividad predecesora. O sea, por ejemplo, es necesario terminar de redactar un documento, que sería la predecesora, antes de que pueda finalizar la edición de ese documento. Eso sería una relación final a final. Relación inicio a inicio, pues es la misma idea. Una actividad no puede empezar hasta que haya empezado la otra. O sea, la actividad B no puede empezar hasta que no haya acabado la predecesora. Pues, por ejemplo, en el ámbito de la construcción, pues no podemos empezar a nivelar el cemento antes de haberlo vertido. No sé si este ejemplo es muy absurdo o no, pero bueno, esta es un poco la idea. Y luego las relaciones inicio a final. Estas relaciones, bueno, pues es un poco quizás por completar la secuencia, pero estas son muy extrañas, ¿no? Entonces, estas son las más extrañas. La de final a inicio es la más frecuente, la de inicio a final es la más extraña. Entonces, aquí tengo apuntado un ejemplo, dice un nuevo sistema de cuentas a pagar, que sería la actividad sucesora, tiene que comenzar antes de que el antiguo sistema de cuentas a pagar pueda ser anulado, que es la predecesora. Este es el ejemplo que ponen en el PMBOK, pero bueno, insisto que esta relación no es muy frecuente. Bien, pues con el diagrama de precedencias lo que conseguimos es establecer el orden y las relaciones entre las distintas actividades del proyecto o parte del proyecto. A la hora de secuenciar las actividades tenemos que tener en cuenta dos conceptos, que son adelantos y retrasos. ¿Y qué son los adelantos y los retrasos? Bueno, pues como veis aquí, son ajustes que se aplican durante el análisis de la red para desarrollar un cronograma viable, ajustando el inicio de las actividades sucesoras. Quiere decirse que en estos diagramas de red, pues podemos mover las actividades, tienen cierta flexibilidad, ¿no? Y podríamos mover las actividades dependiendo de las características de las actividades sucesoras y predecesoras. Entonces, un adelanto sería la cantidad de tiempo que una actividad sucesora se puede anticipar con respecto a una actividad predecesora. Quizás se ve más en el cuadro, ¿no? Esto sería el ejemplo de un proyecto de desarrollo software. Entonces, aquí tenemos la fase de diseño y la fase de programación. Entonces, para reducir el tiempo del proyecto, lo que yo puedo hacer es solapar las dos fases. O sea, imaginaros que el diseño pues tiene 4 partes y a lo mejor por aquí, a esta altura, yo ya tengo desarrolladas las partes 1, 2 y 3. Bueno, pues podría empezar a codificar o a programar esas 3 primeras partes a la vez que el equipo de diseño continúa diseñando pues, la parte 4. Entonces estoy adelantando la tarea. El retraso, bueno, pues es el tiempo que puedo demorar una actividad respecto a la predecesora. Entonces aquí viene el ejemplo de un proyecto de construcción
Entonces dices, bueno, pues echo el cemento, pero tengo que esperar a que se seque. Esto es el retraso, ¿no? Y luego ya, bueno, pues sigo con la actividad de construcción. Bien, pues el adelanto y el retraso son conceptos vinculados a la secuencia de las actividades. El paso 3, o sea, una vez que tengo definidas las actividades y en qué orden van, necesito estimar la duración. Entonces, la duración, bueno, pues es el tiempo necesario para finalizar cada una de las actividades con los recursos definidos. O sea, yo tendría una serie de recursos asignados al proyecto, tanto personas como recursos materiales. Imaginaros, pues en el caso de un sistema informático, a lo mejor tengo un servidor, o en el caso de un laboratorio, ¿no? Tengo una determinada máquina para hacer determinado experimento o tratamiento, ¿no? Entonces, bueno, estos serían recursos materiales. Bueno, pues con los recursos que yo tengo asignados a mi proyecto, tengo que estimar la duración de las actividades. Evidentemente, muchas veces si tengo más recursos, pues podría hacer las cosas más deprisa. Si tengo solo una persona y además es un cuello de botella que me impide que otras personas puedan avanzar, pues bueno, pues tardaré más. Entonces, la duración hay que estimarla siempre teniendo en cuenta los recursos que tenemos. Y aquí, bueno, pues es importante distinguir estos dos conceptos que veis aquí. Las planificaciones siempre se hacen en función de la duración, es decir, del tiempo completo que me lleva la realización de esa tarea. Por ejemplo, si una tarea me lleva a realizarla una semana, porque tengo a lo mejor una persona o dos personas una semana, esto no significa que esas dos personas estén toda la semana trabajando. Entonces, a lo mejor van a un porcentaje, están a un porcentaje del tiempo. Imaginaros 10 horas de trabajo. Vale, pues las 10 horas de trabajo es lo que se llama el esfuerzo. Quiere decirse que yo hago 10 horas de trabajo en una semana. Es decir, a lo mejor pues hago 2 días el lunes, 2 el martes y así, 10 horas de trabajo. Entonces, ¿para qué necesito el esfuerzo? Pues el esfuerzo, por ejemplo, para estimar los costes. No es lo mismo pagar 10 horas de programador que 40 horas de programador, por ejemplo. Entonces, el concepto con el que hay que quedarse es que el esfuerzo va vinculado al coste, ¿vale? Y la duración va vinculada a la planificación, al cronograma. ¿De acuerdo? Hay que distinguir esfuerzo y duración. ¿Qué métodos tenemos para hacer la estimación de la duración de actividades? Bueno, pues en el PMBOK se proponen estos cuatro métodos. El primero es la estimación análoga. Es, bueno, pues cuando no tenemos otra información o no tenemos información de detalle del proyecto, pues lo que hacemos es una estimación pues poco precisa. O sea, ¿y qué hacemos? Bueno, pues ver qué proyectos similares hemos hecho y decir, bueno, pues si este costó tanto, pues este costará más o menos lo mismo. Esto sería la estimación análoga. Insisto, no es muy precisa, pero bueno, sí que te da un orden de magnitud, ¿vale? Luego tenemos la estimación paramétrica. Aquí, bueno, pues es una estimación más fiable y entonces se hace cuantitativamente en función de un algoritmo. O sea, aquí tenéis un ejemplo. Si un recurso puede instalar 25 metros de cable por hora, la actividad para instalar 1000 metros tendrá una duración de 40 horas. O sea, lo que hago es una multiplicación. Esto es, bueno, pues estimación paramétrica. Luego tenemos también la estimación basada en 3 valores. Entonces, bueno, en lugar de tener un solo punto, lo que hacemos es pues, la media de 3 puntos. Y entonces utilizamos 3 medidas. La estimación más probable, que es la más probable, la optimista y la pesimista. Y entonces, bueno, con esto lo que podemos obtener es un rango de incertidumbre entre los que se puede mover la duración, ¿no? Y luego ya, bueno, pues a criterio del Project Manager, pues ya pues, se ve cuál coger, ¿no? Esta sería la estimación basada en 3 valores. Y luego la estimación ascendente, y esta lo que hace es utilizar como base la EDT y lo que hacemos es estimar la duración de cada uno de los paquetes de trabajo de más bajo nivel y luego por agregación, es decir, sumando, vamos obteniendo las duraciones de los paquetes de un nivel superior. Y estos son los 4 métodos
propuestos en el PMBOK para estimar la duración de las actividades. Evidentemente, el juicio de expertos, o sea, siempre que podáis, y no son exclusivas, no es elijo una, podéis utilizar una o varias o siempre consultar a expertos o a lo mejor bases de datos de métricas, ¿no? Que pueda tener la organización, que son lo que se llaman activos de los procesos de la organización. Y bueno, pues con ello ayudaros para estimar de una forma más precisa o tener mayor seguridad en las estimaciones que realicéis. El paso 4, bueno, pues ya tenemos todos los elementos para elaborar el cronograma. Entonces ahora, bueno, pues se trata de plasmarlo, ¿no? Desarrollar el cronograma es el proceso de analizar la secuencia de actividades, duraciones, requisitos de recursos, restricciones del cronograma para crear un modelo de programación con fechas planificadas para completar las actividades del proyecto. Bueno, pues para hacer esto lo que utilizamos es el método de la ruta crítica, el método del camino crítico, que posiblemente alguno lo haya escuchado ya, ¿no? Entonces, este método lo que establece es la duración más corta posible del proyecto, ¿no? O sea, que curiosamente es el camino más largo, ahora lo vemos. Entonces, ¿cuál es la particularidad de la ruta crítica? Bueno, pues que todas las actividades que están en esa ruta no se pueden demorar, porque si se demoran, lo que va a ocurrir es que el proyecto también se va a retrasar. Entonces, ¿por qué es importante la ruta crítica? Bueno, pues en principio porque nos va a permitir estimar la duración total del proyecto. Luego, como esas actividades, el retraso en esas actividades puede incidir en el retraso del proyecto, pues nos permite claramente distinguir en qué actividades tenemos que enfocar los esfuerzos de gestión de proyectos para no desviarnos, ¿no? Qué actividades no deben retrasarse y dónde es posible comprimir el cronograma. Vamos a verlo con un ejemplo que va a quedar mucho más claro. Aquí tenemos, bueno, esto sería un diagrama como el que hemos visto antes. Y entonces, bueno, esto es una notación particular. Aquí únicamente ha reflejado las duraciones. Entonces, dice, la ruta crítica es la secuencia de actividades que representa el camino más largo a través de un proyecto. Para ir desde el punto de inicio al final, en este mini proyecto que planteamos aquí, hay tres posibilidades. Podríamos ir por la ruta ACE, podríamos ir por la BCE y luego podríamos ir por esta de abajo. Entonces, si fuera por la ruta ACE y teniendo en cuenta que esto es la duración de esta actividad, ¿cuánto tardaría? Bueno, pues sumo las duraciones, 7 más 11 más 6, 24. Si fuera por la ruta BCE, sumando las duraciones, tendría un total de 23. Y por último, BDE, 656, tendría 17. Por tanto, la de mayor duración sería la primera. Esta sería la ruta crítica. Quiere decirse que las actividades en este camino, en esta ruta, no se pueden retrasar. Entonces, la duración del proyecto es como mínimo 24. O sea, esta es la duración, es el camino más largo, pero es lo menos que puede durar el proyecto. ¿Qué es lo que ocurre aquí en el camino más corto? Bueno, pues que estas actividades se pueden mover un poquito, o sea, si se retrasa o si se adelanta, bueno, pues dependiendo hay que analizarlo, pero bueno, hay cierto, lo que se llama holgura, ¿no? Entonces, es este concepto que tenéis aquí. La holgura o la flexibilidad mide la cantidad de tiempo que una actividad del cronograma puede demorarse sin retrasar la fecha de finalización del proyecto. Esto es lo que se llama holgura total, ¿vale? Bien, también se habla de holgura libre. La holgura libre es, en lugar de mirar al final del proyecto y si esto se retrasa o se deja de retrasar, lo que hacemos es, por ejemplo, la holgura de la tarea D, pues lo que miro es si puede retrasar la tarea D o la tarea C. Entonces, eso sería la holgura libre. O sea, la holgura libre toma como referencia la siguiente actividad. Si es posible adelantarse o retrasarse sin modificar la siguiente actividad. ¿De acuerdo? La holgura total, miramos, el foco está en
la finalización del proyecto. Las actividades del camino crítico, como hemos dicho, como no se pueden ni adelantar ni retrasar, pues tendrían holgura cero, porque no pueden retrasarse. Bien, entonces, bueno, hemos hablado de un montón de conceptos y dices, madre mía, ¿esto qué complicado es? Bueno, pues no es tan complicado. Aquí, bueno, no hemos hablado en profundidad, bueno, de todo esto del inicio temprano, tardío, etcétera, el cálculo de las holguras. Bueno, pues eso tiene una serie de fórmulas por detrás de las que no hemos hablado porque esto pretende dar una visión general de lo que es la gestión del cronograma, pero es importante que os quedéis con el concepto de que existe una cosa que se llama Project Management Information Systems, es decir, herramientas informáticas que nos permiten hacer las planificaciones de una forma fácil, ¿no? Entonces, ya veis, esto está hecho con Microsoft Project. Tenéis el Project Libre, tenéis también Primavera, podéis tener los Jiras, o sea, hay distintas herramientas que podéis utilizar para hacer las planificaciones de vuestros proyectos. Entonces, lo importante es que las actividades que hemos comentado, los pasos que hemos comentado, bueno, pues están recogidos en todas ellas, de una o de otra forma. Como decía, esto es un ejemplo de Microsoft Project. Entonces, por ejemplo, partiendo de una EDT, lo que hago es definir las actividades. O sea, por ejemplo, aquí, ¿veis? He descompuesto esta actividad o este paquete de trabajo que tengo en mi EDT y entonces he incluido 3 actividades. Lo mismo he hecho con establecer el presupuesto, ¿vale? Aquí tenéis, bueno, pues la codificación, el identificador de cada actividad. Y esto es lo que podría hacer con la actividad definir actividades. O sea, a partir de la WS lo que hago es completar, bajar el nivel de detalle, es decir, cómo voy a hacer lo que tengo recogido en la EDT. Estimar la duración. Bueno, pues tenemos un campo duración. Aquí añadiríamos las duraciones de cada una de las actividades. Secuenciar las actividades. Bueno, pues está con las predecesoras. Aquí tendríamos por detrás un diagrama de red y aquí tendríamos, bueno, pues identificadas todas las tareas que van antes de la realización de esta tarea. Y bueno, pues tendríamos límite de inicio, de comienzo, de finalización, margen de demora, o sea, todos los conceptos que hemos manejado alrededor del desarrollo del cronograma. Todas estas se calculan solas, o sea, aquí realmente lo que estamos metiendo en la hoja de Project es la definición de las actividades, sus duraciones y el orden en el que se van a ejecutar. ¿Vale? El resto, todas estas datos se calculan solos. Bueno, evidentemente, y la fecha de comienzo y fin. En cuanto a la ruta crítica, bueno, pues hay una opción que es esta, la de tareas críticas, en concreto en Microsoft Project, ya digo, pero esto es equivalente en otras herramientas. La ruta crítica, bueno, pues no hace falta hacer ningún cálculo, ni hacer sumas, ni nada. Las herramientas te lo dan ya directamente. Aquí lo veis señalado en rosa, ¿vale? Entonces, esto sería la ruta crítica de mi proyecto. Entonces, ¿sobre qué actividades tengo que poner mayor cuidado a la hora de gestionar? Pues estas actividades. ¿Qué actividades pueden tener holgura? Pues las que veis por aquí en color azul. ¿Vale? Entonces, bueno, el disponer de herramientas pues es importante, facilita mucho el trabajo, pero no perdáis nunca el norte. O sea, las herramientas están para ayudarnos a gestionar los proyectos, pero no son el objetivo del proyecto. El objetivo es, pues eso, la gestión, el entender los conceptos que hemos visto de la ruta crítica, de las holguras, todo esto nos va a ayudar a gestionar. Entonces, bueno, pues la herramienta evidentemente nos ayuda a hacer los cálculos, pero luego las interpretaciones, etcétera, y toda la gestión la tenemos que hacer nosotros en base a los conceptos. A la hora de desarrollar el cronograma, pues, tendremos una primera versión y, bueno, pues luego lo normal, habitualmente hay que hacer ajustes. Entonces, vamos a ver 2 tipos de ajustes. Primero, optimizar recursos. ¿En qué consiste esto? Bueno, pues por un lado,
O sea, hemos dicho que normalmente a un proyecto, bueno, pues vamos a tener unos recursos asignados, unas personas y también recursos materiales. Claro, se trata de obtener el mayor rendimiento de los recursos, es decir, que el trabajo que tengo que hacer lo pueda realizar con los recursos que me han asignado. ¿Eh? Y, bueno, incluso pues tener algún colchoncillo por si acaso hay algún imprevisto y que, bueno, pues que lo pueda realizar. Es decir, que no haya sobreasignaciones. Entonces, imaginaros estas dos situaciones. Hay dos técnicas. Una es nivelación de recursos y otra estabilización de recursos. Fijaros en esta primera, en la de nivelación de recursos. Aquí tengo un proyecto con 4 semanas de duración y tengo una sobreasignación en el equipo de trabajo en la semana 2. ¿Qué hago para nivelar los recursos? Bueno, pues lo que hago es extender las semanas de trabajo. Aquí veis que, bueno, he alargado la finalización del proyecto y lo que hago es repartir este trabajo en el resto de semanas. ¿Vale? Esto sería la nivelación de recursos. ¿Cuándo se utiliza esto? Claro, muchas veces, como el ejemplo que decía antes de la organización de un evento, pues muchas veces no podemos alargar así porque sí una semana el proyecto. Entonces, muchas veces esto no es posible, pero si podemos hacerlo, esto ocurre normalmente pues, cuando tenemos recursos muy especializados. Imaginaros que para hacer esta actividad pues tenemos un especialista en cualquier cosa y que tiene que ser esta persona quien lo haga porque pero no lo puede hacer en esta semana porque es que trabaja más de lo que debe. Entonces, lo que hacemos es extender el cronograma. Entonces, bueno, pues, ¿qué es lo que nos permite esto? Ya digo, cuando tenemos recursos especializados, entonces nos estamos enfocando a la calidad, ¿no? O sea, a que la entrega, el resultado del proyecto tenga la calidad de vida porque tengo el nivel de especialización necesario en mi equipo de trabajo. Claro, lo que pasa es que este retraso, si este proyecto o esta parte del proyecto a su vez está conectada con otra parte, bueno, pues me puede motivar retrasos, aparte del coste. Entonces, bueno, pues esas son desventajas que puede tener este sistema, ¿no? Esta técnica de nivelación de recursos. En el caso de la estabilización de recursos, pues mira, aquí tengo mis 4 semanas y también tengo este mismo problema, pero vamos a imaginar que no puedo alargar una semana el proyecto. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues la estabilización de recursos, o sea, lo que se llama en inglés el resource smoothing. Entonces, ¿en qué consiste esto? Bueno, pues precisamente en esas holguras que hemos visto antes, la holgura total del proyecto o cualquiera de las dos holguras, entonces aprovechar esos colchones que tenemos en la realización de tareas, pues para bueno, pues, hacer este trabajo sobrante, ¿no? Y repartirlo entre los recursos y haciendo uso de esas holguras. O sea, ¿qué ventaja tiene frente a la otra técnica? Bueno, pues que no alargo el tiempo. Entonces, bueno, pues estoy realmente haciendo más eficiente y rentable el uso de los recursos que tengo asignados. Es que pierdo el cursor. El uso de los recursos que tengo asignados. ¿Cuál es la labor del Project Manager aquí? Bueno, pues posiblemente tenga que retrasar algún trabajo para darle prioridad en el proyecto en la realización de estas tareas que se me están desviando. Claro, cualquier retraso en la actividad aquí, al cargarme las holguras, al hacer uso de las holguras, claro, ya me quedo sin holgura en la ruta crítica. Entonces, pues ya cualquier retraso, pues se me va a retrasar el proyecto o la siguiente actividad, dependiendo de lo que haya utilizado. Entonces, bueno, pues eso es una cosa también a tener en cuenta. ¿Qué otras cosas nos pueden ocurrir? Bueno, pues cuando hacemos el cronograma puede ser que lo hemos hecho pues concienzudamente, pensando lo que necesito, etcétera, etcétera, y entonces resulta que, bueno, pues resulta demasiado largo. O sea, yo no puedo pasarme aquí 15 semanas. ¿Cómo hago para acortar el calendario? Bueno, pues tengo dos posibilidades. Una es, en inglés, fast tracking, que es la ejecución rápida, y bueno, pues es sola para actividades. Es un poco lo que decíamos antes con el diseño y el desarrollo del proyecto, ¿no? Sola por las fases y entonces, bueno, pues hago parte del trabajo en paralelo, al menos en una parte.
¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que aquí tengo un mayor riesgo. Otra posibilidad es pues meter más recursos. Entonces, en lugar de una persona, tengo más personas aquí y entonces, bueno, pues hago el trabajo en principio en menos tiempo. Problema que tiene el crashing o la intensificación, pues que me sube, o sea, incremento el coste. ¿De acuerdo? Pero estas son las dos técnicas habituales en la compresión del calendario. Bueno, pues una vez que he hecho mi cronograma, realizado los ajustes, aquí hemos visto los ajustes en recursos y los ajustes en calendario, pero puede haber otro tipo de ajustes, entonces ya tendría mi calendario definitivo, mi cronograma definitivo. Este primer cronograma definitivo es lo que voy a cerrar y acordar como línea base. Y luego, a partir de ahí, cualquier cambio en el cronograma tiene que gestionarse a través del proceso formal de gestión de cambios. ¿Vale? No es que la línea base no se pueda cambiar. Ojo, a lo largo del proyecto, como he dicho antes, va a haber cambios. Entonces, bueno, en función de cómo se vea afectada la línea base, pues esas líneas base se puede ir modificando, pero siempre siguiendo un control de cambios, el proceso formal de control de cambios. ¿Por qué se pueden modificar las líneas base? Hombre, pues porque el ir gestionando un proyecto con una línea base que no se corresponde a la realidad es como irse de viaje con un mapa que no corresponde, ¿no? al mapa de carreteras actual. Entonces, esta es un poco la idea. Y luego, bueno, pues aquí acabaríamos con la línea base de cronograma, acabaríamos la fase de planificación. El proyecto, bueno, pues empezaría a ejecutarse y al mismo tiempo que estamos ejecutando, realizamos la monitorización y control del cronograma. Entonces, el paso último, que ya es de seguimiento y control, sería controlar el cronograma. Como dice aquí, este proceso se lleva a cabo durante la ejecución del proyecto y consiste en el seguimiento del estado de las actividades de acuerdo al cronograma, registrando el avance del proyecto y gestionando los cambios que pueden surgir y afecten a la línea base del cronograma. Y esto vuelve a ser una imagen de Microsoft Project, bueno, pues hay un campo que se llama porcentaje de completado y entonces cada vez que necesitemos hacer el seguimiento, por ejemplo, pues cada 15 días mensualmente, lo que se haya establecido en el proyecto, pues tendremos que hablar con los responsables de la ejecución de cada una de estas tareas e ir reflejando los niveles de avance. Y entonces, por agregación, bueno, pues yo puedo ir conociendo los niveles de avance del proyecto. El control del cronograma, o sea, lo que es el seguimiento y la monitorización y control del proyecto, no se hace por separado. Acordaros de la línea, perdón, de la triple restricción. Hablamos de alcance, tiempo y coste. Al menos esas tres variables hay que controlarlas y monitorizarlas de manera conjunta. Entonces, bueno, realmente de todos los procesos de ejecución yo voy a obtener datos del trabajo, de lo que está pasando, de si estoy progresando adecuadamente. Vamos a tener procesos de control, que es, bueno, pues ver cómo lo estoy haciendo. Y aquí, en los procesos de control, voy a utilizar habitualmente la técnica del valor ganado. La técnica del valor ganado, bueno, pues lo que nos permite es, bueno, nos propone una serie de indicadores. En el caso del cronograma, en el caso del tiempo, sería la varianza, o sea, la varianza la variación en calendario y luego el índice de eficiencia en el calendario, el Schedule Variance y el Schedule Performance Index. Entonces, bueno, pues tenemos dos indicadores, tenemos más, pero por ejemplo los que se suelen utilizar para el cronograma son estos dos. Entonces, ¿qué es lo que nos van a permitir estos dos indicadores? Bueno, pues en cada una de las mediciones de los puntos de control que vaya realizando de mi proyecto, puedo ir midiendo estos indicadores y puedo ir viendo si la evolución del proyecto, si el proyecto va evolucionando adecuadamente o no. Si no evoluciona adecuadamente, lo que tengo que hacer es nuevamente, bueno, pues realizar ajustes en el cronograma, pues por ejemplo, de recursos o de los que hemos visto, ¿no? De optimizar recursos o de compresión del calendario, por ejemplo, ¿no? Pero tendré que hacer ajustes en mi cronograma. También puede ocurrir a lo largo de la ejecución del proyecto que haya cambios. Entonces, bueno, pues un patrocinador o un usuario o un stakeholder ha cambiado de opinión tal, o ha venido una nueva regulación de no sé qué y nos tenemos que adaptar. Bueno, cambios. ¿Vale? Entonces, bueno,
siguiendo los datos del proceso de ejecución, tendría el control general del proyecto, a partir del cual hago informes de desempeño. Y entonces aquí, como veis, tenemos el control de cambios del proyecto. Entonces, hay que analizarlo, o sea, el control de cambios tiene que ser estricto. Cualquier cambio tiene que quedar registrado en un registro de cambios y tiene que estar evaluado. Si afecta a las líneas base, pues las líneas base se tienen que, sea de alcance, tiempo o calendario, hay que modificarlas y crear una segunda línea base, una tercera línea base, en fin, lo que sea necesario. Y mantenerla actualizada, ¿no? Para que a partir de ese momento posiblemente tengamos que añadir más actividades, etcétera. Entonces, a partir de ese momento, el nuevo cronograma es el que hemos producido o desarrollado a partir de ese cambio. Entonces, abandonamos el primer cronograma y seguimos con el nuevo. ¿Vale? Y bueno, pues este sería un poco lo que os quería contar hoy sobre el cronograma. Una visión así global que espero que os sirva de resumen a los que ya tenéis algún conocimiento de dirección de proyectos y os sirva de introducción a los que os estáis iniciando. Pues nada, muchísimas gracias por vuestra atención. Espero que os haya resultado interesante y hasta pronto.